María Timoné Andreu, responsable de unidad de enfermería de la unidad de hospitalización de cardiología, hemodinámica y radiología intervencionista. Y en esta época pandemia COVID he sido responsable de una unidad de hospitalización de pacientes COVID positivos que necesitaban una terapia de alto flujo, que es como una terapia, una alternativa a la intubación o el ingreso a UCI. Eran unos pacientes que necesitaban unos cuidados intermedios y se ubicó esta planta para atender a ese tipo de pacientes. ¿Cómo ha sido el día a día en esta unidad y cuáles son las características que presenta la creación de esta unidad? Nosotros realmente el hospital se transformó, ¿no? Y nosotros formamos parte de esa transformación del hospital. Se organizó de manera que se ubicaran los pacientes que necesitaban esa terapia en una zona cercana a la UCI, una zona de aislamiento donde se necesitaba unas condiciones y bueno, pues fue un cambio estructural, de organización, asistencial, fue bastante, por un lugar bastante duro por la atención de este tipo de pacientes, pero también fue muy emocionante porque fue un cambio organizativo, estructural y asistencial importante. Desde el punto de vista estructural, porque nos convertimos en una unidad COVID, donde se atendían a pacientes COVID, como comenté antes, que necesitaban esa terapia de alto flujo. Para ello se ubicó toda esta parte de la planta como zona de aislamiento COVID, con presión negativa, donde se podían atender hasta 5 pacientes y se prestaban unos cuidados intermedios para realmente poderle prestar esos cuidados. ¿Cómo fue? Pues fue todo muy estresante porque, como digo, desde el punto de vista estructural, Servicios Generales tuvo que hacer una serie de obras para implantar la presión negativa, para adaptar las habitaciones en zonas de aislamiento para este tipo de pacientes y fue bastante rápido en ese sentido, ¿no? Hay que decir que Servicios Generales fue bastante accesible y fue bastante comprensivo en ese sentido, o por lo menos nosotros lo percibimos así. Desde el punto de vista de material no tuvimos ningún problema porque tuvimos todo el apoyo, no solo de las direcciones asistenciales, sino de todos mis compañeros en cuanto a los recursos necesarios, ¿no? Hay que tener en cuenta que de ser de una unidad de hospitalización pasó a una unidad de cuidados intermedios, pues donde se necesitaba la vigilancia, la monitorización, los saturímetros, electros, ambos y bueno, pues formó parte de toda la historia de adaptación donde todo el mundo dio su parte. En ese sentido, la UCI nos apoyó bastante. Nos dio no solo el soporte material, sino asesoramiento de cómo teníamos que atender a ese tipo de pacientes y luego otras compañeras mías de otras zonas, todo ese material que nosotros necesitamos, pues nos lo dieron, nos lo dotaron con una facilidad, de manera que en 24 horas pues pudimos tener esa zona habilitada, ¿no? Eso desde el punto de vista estructural. Esa zona de aislamiento hubo que habituarla pues con una zona pre-aislamiento donde nosotros nos cambiábamos, esa zona intermedia y luego la zona COVID. Desde el punto de vista de organización también hubo bastantes cambios, ¿no? Porque el personal asistencial que estaba habituado a atender un tipo de paciente se tuvo que adaptar a este tipo de pacientes. No solo asesoramos en la otra unidad de donde fueron derivados los pacientes coronarios habituales, sino que fuimos a las unidades, sobre todo UCI, a formarnos en cuanto a este tipo de terapia y este tipo de asistencia a este tipo de pacientes. Una vez que nos formamos, hubo un cambio organizativo en los profesionales para que pudieran atenderse. Hay que tener en cuenta que era una zona COVID de aislamiento donde estaban totalmente aislados
y el personal estaba con el equipamiento de protección individual o los EPIs continuamente, por lo que hubo que hacer turnos para que el personal pudiera descansar de ese tipo de aislamiento, ¿no? También, claro, la difusión de los protocolos, de los cambios de protocolo, de todas las intervenciones, los protocolos de las intervenciones, pues fue un poco lo que más, digamos, costó, porque era contrarreloj. Queríamos dar asistencia totalmente plena y de calidad a ese tipo de pacientes y pues eran turnos prácticamente de 12 horas, ¿no? Para que nosotros estemos seguros de que lo estábamos haciendo bien, pues no había otra forma. Pero bueno, formaba parte de la estrategia y formaba parte de la asistencia, por lo tanto no hacíamos más que adaptarnos a lo que todo el mundo hacía. La capacidad proactiva y adaptativa ha sido punto clave, ¿verdad? Ha sido punto clave que este hospital, es cierto que nosotros, aunque nunca hemos tenido nada comparado con esto, es cierto que es un hospital que se adapta fácilmente y tiene mucha capacidad de reacción y anticiparse, pero con esto ha sido maravilloso ver cómo ha estado a la altura. Los profesionales también es cierto que no hemos puesto, se nos ha tensado mucho más esa necesidad de adaptación, pero forma parte de nuestro trabajo. Yo creo que se ha hecho también, aparte que desde el punto de la organización, con las comisiones y el comité se ha adelantado mucho a todo y no ha dado tiempo de planificarnos, pero los profesionales también han estado a la altura de esa flexibilidad y adaptación, ¿no? Porque se ha visto como que si no era imposible que se pudiera realizar, o sea que muy bien. ¿Cómo ha sido la comunicación con otras unidades? Pues la comunicación ha sido primordial, ¿no? Y también ha sido clave, porque primero porque nos tuvimos que adaptar a las otras unidades donde iban nuestros pacientes coronarios, ¿no? Y luego nos hemos tenido que anticipar a los que iban a venir. Nuestra comunicación ha sido con los pacientes, con el personal de la UCI y con el personal de las otras plantas. Y ha sido muy buena también. Hay que tener en cuenta que, claro, nosotros, la enfermería, estamos acostumbrados a hacer todo eso por el paciente, entonces veíamos que eso era necesario. Nuestra unidad venían pacientes que ya estaban en unidades COVID, porque ya estaban diagnosticados, y como no mejoraban a ese tratamiento, pues venían ya a esta unidad. Por lo que nosotros necesitábamos que esa comunicación con otras unidades nos dijeran cómo había estado el paciente y qué necesidades tenía. Una vez que venían, realmente nosotros donde más hemos trabajado, si cabe, es en la comunicación con el paciente, porque hay que tener en cuenta que eran pacientes que venían preocupados y ya venían en unidades de aislamiento, y venía otra unidad donde estaba todavía más aislada, ¿no? Y venía con la preocupación de que no mejoraba y no sabía qué iba a ocurrir. Te encontrabas con profesionales que estaban continuamente pues con los equipamientos, por lo que la barrera de comunicación era aún mayor. Entonces, claro, si no tenemos ese lenguaje no verbal o ese lenguaje gestual, lo hemos centrado mucho en la comunicación verbal a través de una mascarilla, de unas gafas, de una pantalla. Y ha sido un poco el esfuerzo que han hecho todos bestial, ¿no? No solo nosotros, sino todas las unidades, porque es verdad que estaba un paciente, era contactar y comunicarse con un paciente que estaba aislado desde el punto de vista de hospital y estaba aislado de sus familiares, ¿no? Aunque podían contactar con ellos telefónicamente, pero éramos la única presencia, era el contacto personal que tenían, ¿no? Entonces quizás estábamos más habituados a relacionarnos siempre con otros servicios, es algo habitual entre nosotros, y quizás ha sido lo más llamativo el evitar estas barreras de comunicación que han tenido estos pacientes con nosotros. Ha sido un poco a lo mejor donde el esfuerzo ha sido más notable. ¿Cómo ha sido la gestión de las emociones por parte de los profesionales durante estos días?
Pues la gestión de la emoción ha sido muy variada, porque hay que tener en cuenta que no hemos tenido que adaptar nosotros como profesionales al servicio, ¿no?, desde el punto de vista organizativo, no hemos tenido que adaptar a las necesidades de los pacientes, y luego hay que tener en cuenta que ha sido durante mucho tiempo y también hemos sido personas que estábamos de confinamiento y que tampoco podíamos ver a nuestros familiares. Entonces es verdad que ha sido bastante importante manejar todo ese componente. Ha sido muy complicado porque han sido pacientes que lamentablemente pues algunos han muerto, y nosotros como profesionales estamos acostumbrados a manejar el proceso de la muerte, ¿no?, pero desde un punto de vista que el paciente se muere en la medida de lo posible con sus familiares, ¿no? Nosotros hemos llegado a suplir esa falta de familiares. Por lo tanto, el abordaje de todo ese proceso de la muerte ha sido aún mayor, porque hemos tenido la carga, digamos, del familiar que estaba ausente. Yo creo que todavía queda ese cansancio o esa carga emocional queda en los profesionales, porque ha sido mucho y muy importante. ¿Y algún momento que quieras recordar, algún momento con alguna experiencia que se te vaya a quedar marcada ya de por vida y que quieras contar? Nosotros, sí, quizás con el personal asistencial seguramente tienen muchísimas experiencias muy marcadas, porque han estado en el momento de la muerte, ¿no? Desde el punto de vista organizativo, ¿no?, o desde mi puesto como responsable, ha sido un reto la organización y la gestión de la pandemia en un hospital. Ha sido muy importante manejar todo el estrés en cuanto a necesidad de protocolo, modificación de protocolo, necesidad de material, controlar el material. Y luego pues ha sido complicado, si me cabe, a lo mejor cuando ya pasa el tiempo, ¿no?, como los profesionales que ya se han ido adaptando y ya formaba parte de nuestro trabajo, como el cansancio sí se ha notado. Quizá a lo mejor recuerdo un familiar que sabía que su familiar se iba a morir, sabía que no podía venir al hospital, pero vino al hospital y llamaba al control desde abajo, ¿no?, desde la entrada principal. Y éramos nosotros su nexo, era de nosotros los que hablábamos con él. Y pues nos afectaba porque, claro, veíamos a los familiares que no podían estar con ellos, ¿no? Quizás yo creo que era lo más impactante, porque estamos acostumbrados a ver. Pero esa falta del familiar en la muerte es posible que nosotros sea lo que más hayamos sufrido. ¿Alguna recomendación de cara a la población? Que ya esta es la nueva normalidad. Pues yo creo que transmitirles lo que todos pensamos, ¿no?, que no está terminado, que queda todavía que termine esto, pero aprendiendo a lo mejor de lo pasado, pues hay que confiar en los expertos, porque si no se confía en los expertos mal vamos, por lo menos nosotros lo tenemos claro. Hay que cumplir con los protocolos, porque los protocolos están precisamente basados en las recomendaciones de los expertos. Todos los protocolos tienen que ir adaptándose a la situación de cada uno, pero que son necesarios y que tenemos que estar para cumplirlos, y que pues los profesionales sanitarios hemos conseguido pasar esta pandemia y que estamos todavía disponibles para lo que pueda venir. Que en ese sentido la población esté tranquila, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema sanitario que es capaz de dar respuesta y unos profesionales que somos capaces de adaptarnos, que evidentemente estamos cansados, ha sido duro, pero que yo creo que podemos seguir atendiendo todas las necesidades que vayan surgiendo.